Listo. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya deben de ver por ahí, estoy compartiendo, ya ven mi presentación. Sí, perfecto. Bueno, entonces como Julie me presentó, yo soy Gaby, actualmente soy Education Officer en ICPCN y bueno, ya tengo varios años trabajando con familias, tanto en cuidados paliativos como en la parte de enfermedades crónicas complejas que amenazan la vida. Eh, Hoy el tema es cuidamos con palabras, la comunicación en situaciones desafiantes en cuidados paliativos pediátricos. Y mi pregunta aquí es, me gustaría que me dijeran por el chat, cuando hablamos de comunicación, ¿quién de ustedes se siente listo para poder hablar con un paciente, con una familia que digas, claro, estoy listo, tengo las herramientas y pues vamos a darle, ¿no? O es más, si en nuestro equipo nos dicen, oye, es que hay que comunicar este pronóstico que no es tan bueno, entonces dicen, bueno, yo voy, sé que cuento con las herramientas. Cuéntenme por el chat. ¿Quién de ustedes dice, pa? Les hago esta pregunta porque normalmente lo que he oído muy bien, Soraya. Lo que he oído en algunos equipos es que tratamos de evitar estos momentos. Exacto, dice Daniel Alejandro, nunca se está listo. Y entonces, muchas veces nos dice, no, es que a mí no me han enseñado, es que yo no estoy listo, es que yo no sé cómo hacerlo. Y entonces son momentos donde a veces dejamos de hacer las cosas porque no estamos listos o no creemos estar listos. O esta parte. Creo que eh, es algo bien importante que tenemos que ser conscientes. Muchas veces no vamos a contar con todas las herramientas o pensamos que necesitamos cumplir con más requerimientos, ahorita lo vamos a ver, y la realidad es que algo clave que va a ser es que nosotros entendamos que también somos seres humanos y que no hay una forma cerrada de hacerlo. Fíjense, el otro día veía en el Netflix el el, el anuncio de un documental de Carol G y me encantó una frase que dice, es que tú no dejas de hacer las cosas porque no estás listo, te alistas para hacer las cosas. Entonces, con esa visión, quiero que hoy pensemos en algo que vamos a ir trabajando y que justamente el objetivo de la sesión es reflexionar sobre esta comunicación estructurada. Claro, puedo tener las herramientas y de pronto la familia tiene algo con lo que puedo no saber cómo lidiar con ello. Puedo decir, ok, híjole, ¿qué hago frente a este, esta demanda de la familia de información? Entonces, algo bien importante es que entendamos que nuestra comunicación puede ser empática, que podemos comunicarnos en situaciones complejas y también que no lo tenemos que saber todo, que las palabras son puentes, nos conectan cuando más solo nos sentimos, nos conectan con el otro. Puedo decir no sé y está bien, ¿no? Entonces, en esta parte hoy les quiero proponer este acróstico Cuidamos eh, para que vayamos trabajando la comunicación. Entonces, la letra C va a ser conectamos en emocionalmente. Ay, no sé por qué ahí se repite. Es decir, ¿cómo establecemos este vínculo, ¿no? Empático, genuino, compasivo. De ubicamos el contexto clínico y cultural. Necesitamos entender que no todos los pacientes son los mismos. Yo no puedo llegar con el discurso y leerlo y puedo decir, es que esto es lo que me funciona. Ok, sí, pero ¿quién está del otro lado como mi receptor? Invitar a la participación, fomentar decisiones compartidas. La D es decimos la verdad con compasión, honestidad siempre, pero calidez humana. Y aceptamos la ambivalencia, entender que a veces puede haber emociones contradictorias y necesitamos no juzgar. La M es de mapear valores y objetivos, entender qué es lo importante para la familia, qué le preocupa a la familia.
La O, ofrecer opciones realistas, ¿no? Presentar estas alternativas claras y alcanzables. Y la S es de sostener el tiempo, mantener la comunicación como un proceso continuo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con la C. En esta parte de que nosotros podemos conectar antes que corregir. Nosotros solo somos seres humanos, entonces generamos vínculos, ¿ok? Este vínculo es la conexión emocional que puedo tener y algo que necesitamos poner sobre la mesa es que no solo son las palabras, es también mi lenguaje no verbal, ¿no? Yo les puedo decir, sí, claro, es que estoy muy preocupado por lo que su hijo tiene, sí, sí, pero está en el celular, pues no, ¿verdad? Entonces, esta parte de estar presente, ese vínculo que vamos a dar, poder mirar a los ojos, poder estar trabajando al nivel, sentarnos, ¿no? Mientras se pueda. A veces creo que somos conscientes que no en todos los espacios tenemos como eh, algunos escenarios adecuados, sin embargo, podemos empezar a favorecerlos, donde pues una noticia no se dice en los pasillos, no se dice con prisa, porque tengo que llegar a otra reunión, porque tengo que salir a dejar a mis hijos. Y vamos a ver un poquito más, pero aquí hay dos modelos que nos van a ayudar con eso. Uno es el modelo North, que nos habla justamente de cómo trabajar con la emoción, el poder nombrarla, el poder entenderla, respetar lo que sienten, brindar soporte y explorar qué es lo que pasa. Muchas veces hablamos de empatía y en esta empatía decimos, es que yo me pongo en tus zapatos. No, espérame, si yo me pongo en tus zapatos, me estoy poniendo desde mi lente, desde lo que yo soy. Entonces, ¿qué pasa si mejor te pregunto, exploro y tú me ayudas a entender lo que estás sintiendo? Entonces, un ejemplo es, parece que esto te preocupa mucho. Estoy aquí para escucharte. ¿Me puedes explicar un poco más? En la U, eh, algo que podemos usar es el modelo Spikes. ¿Qué es lo que pasa? Este modelo Spikes, y ahorita vamos a ver un pequeño video si nos da como oportunidad, es justamente adecuar el escenario, explorar qué es lo que sabe el paciente, qué es lo que sabe la familia, invitar para ver cuánta información quieren recibir, compartir esta información clara, comprensible, dar espacio para las emociones y poder responderle y al final cerrar con un resumen y una estrategia de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que, híjole, puede que mi hija no esté respondiendo a la quimioterapia y luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en esta parte de resumir y dar una estrategia, saber la familia que estamos trabajando con ellos, que seguimos con ellos. ¿Ok? En la I, invitar a la participación activa, entender que los niños, los adolescentes también tienen voz. Con la familia tenemos que identificar qué roles están jugando y con los niños, dependiendo de su edad, debemos de proporcionar información adecuada y también ellos pueden alzar su voz, ¿no? No quiere decir necesariamente que ellos van a tomar las decisiones, pero son los que están ahí, son importantes. Una vez me decía un niño de 5 añitos, oye, es que ya estoy muy enojado. Le digo, ay, ¿por qué? Dice, porque vienen los médicos y a todo le dicen a mi mamá y mi mamá dice a todo que sí y a mí no me dicen nada. Pues que se lo hagan a mi mamá en lugar de a mí, ¿no? Es esta parte donde trabajamos con el niño y con los papás. Entonces también al niño hay que explicarle, hay que hablar con ellos. Entonces, un ejemplo puede ser lo que tú decidas, es importante para nosotros saber tu información, conocerlas. Hay cosas que pueden ser negociables, otras que no. Y lo que tenemos que trabajar es justamente eso. ¿Qué sí puedo hacer en mi tratamiento? ¿Qué sí puedo hacer en mi toma de decisiones, en mi comunicación? Entonces, más bien lo que nosotros buscamos es el entendimiento informado. Cuando trabajamos con este pequeño, ya cuando lo iban, por ejemplo, tomas de muestras, llegaba la enfermera y decía, oye, es que necesitamos hacer estos exámenes.
Entonces voy a necesitar sacar un poco de sangre. ¿Me puedes apoyar? ¿Cuál es el bracito que normalmente te sacan más o cómo te ayudo? Tomas la mano de tu mami y todo. Entonces él ya se sentía involucrado, ¿no? Entonces es parte bien importante de lo que tenemos que trabajar. En la D, distinguir entre la esperanza y la expectativa. Este es un tema bien importante para mí porque a veces pensamos que las familias pueden estar en negación, lo cual no necesariamente es cierto, algo que después vemos que es un ajuste y no es algo como que existe o que no entiendan. Se vale que tengan esperanza y también entender cuál es su expectativa. La expectativa, por ejemplo, podemos decir, qué estará ocurriendo con evidencia médica, lo que vamos a trabajar con el paciente, está respondiendo o no al tratamiento. La esperanza es esta familia que es completamente normal y necesaria, que nos ayuda a que se vayan ajustando como un péndulo, porque es lo que los sostiene ante la adversidad. ¿Ok? Yo quiero que mi hijo responda al tratamiento. Eso es lo que yo quisiera, es lo que esperaría, ¿no? Esperaría que haya un milagro. ¿Ok? Entonces, necesitamos ajustar entre esto. No necesariamente la expectativa debe de eliminar la esperanza. En la parte de la comunicación tenemos que entender que es bien importante respetar esta parte, ¿no? Entonces, vamos a seguir cuidando todo lo que se pueda cuidar. Y es en esta parte donde en la comunicación nosotros podamos brindar soporte y podamos brindar esto que esperamos y lo que está pasando realmente, ¿no? Es algo bien importante. También, eh, pero no quiere cambiar. En esta parte, eh, donde nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir integrando, vamos a anticipar decisiones difíciles, ¿no? Entonces, en la comunicación, elementos que son esenciales, uno de ellos es planificar. La incertidumbre nos genera más sufrimiento. Entonces, muchas veces podemos planificar. Ojo, no siempre se va a poder, pero cuando se pueda, es importante hacerlo. Es como en esta parte del protocolo SPICE, donde nosotros cerramos con un plan y un resumen. ¿Por qué? Porque eso le quiere decir a la familia que estamos con ellos. Les voy a dar un ejemplo. Algunas familias, cuando ya estamos como en fases avanzadas de la enfermedad, se les propone ir a casa. Y acá en México en particular sucede en algunos momentos que ellos piensan que el ir a casa es que los estamos abandonando. Así lo toman ellos. Entonces les explicamos que vamos a hacer una conexión en su lugar de residencia, que cuando ellos necesiten pueden acudir nuevamente al hospital, que hay un plan para urgencias o que se pueden comunicar con nosotros y que podemos estar en contacto, vamos a estar en contacto vía telefónica y lo que queremos es eh, trabajar el manejo de dolor y el alivio de algunos otros síntomas que pueda tener el niño, así como la parte emocional, ¿no? Poder tener llamadas para ver ellos cómo van lidiando con esto y así. Entonces, eso es planificar. Y esto en nuestra comunicación le ayuda a la familia a no sentirse sola, a no tener estas percepciones erróneas y en esta incertidumbre de que voy a ir a casa y qué va a pasar. Llego y qué hago con mi hijo, qué hago con mi familia. Bueno, vamos a ir paso a paso. Algo que yo siempre les sugiero es documentar deseos, ¿no? Eh, con ciertos niños al final de la vida es algo maravilloso tanto para el niño como para la familia. Ojo, esto es bien importante. Tenemos que encontrar ciertos momentos para poder hacerlo y comentarlo. No necesariamente hay que forzarlo. Me ha pasado que luego se fue. Es que tenemos que ver los deseos. Es que make a wish. No, no, a ver, espérate. Vamos por pasitos, vamos, van a pianito. Me acuerdo mucho que había un pacientito que le querían hacer una sesión de fotos y la familia no quería. Y ellos realmente no querían esa sesión de fotos. Ellos lo que querían
era más bien poder estar todos juntos en el cuarto de hospital. Entonces, fíjense qué importante es lo que hablamos de explorar, qué es importante para ellos, qué les gusta, cuáles son sus deseos, ¿no? Entonces, y eso nos va a ayudar en la creación de memorias o poder trabajar con la familia. Y pregunta clave en estas decisiones anticipadas, y creo que es algo maravilloso. ¿Qué es lo que más te importa ahora? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿No? ¿Qué es importante para ti? Cuéntame más. Porque muchas veces podemos tomar las decisiones basadas en la parte clínica, pero en la comunicación necesitamos entender que también está este otro componente, ¿no? Una vez con un pacientito, la mamá estaba muy abrumada porque no sabía cómo hablarle acerca de la enfermedad, ¿no? Y de que pues iba a ser algo que no tenía cura y se podía tratar y cosas así. Entonces, de repente un día entramos con el niño y dice, a ver, tenía 13 años. Yo ya sé lo que tengo y eso no me preocupa. Sé que va a haber tratamiento, sé que puedo vivir muchos años. Lo que me preocupa es qué va a pasar con la escuela y él era de tanto rendimiento y qué va a pasar con mis entrenamientos. Entonces, si nosotros abrimos este canal de comunicación donde las palabras son puentes y nos conectan, podemos entender también hacia dónde van a ir nuestras decisiones, hacia dónde van a ir nuestra planificación. Entonces, fíjense otra vez como esta frase de no dejemos de hacerlas pues porque no estamos listos, nos vamos alistando y cada uno de estos elementos nos va dando herramientas para poder trabajarlo. Modelar el lenguaje del cuidado. Las palabras cuidan o hieren. Esto es algo que es sumamente importante de contemplar. ¿Por qué? Porque podemos aliviar o intensificar el sufrimiento, ¿no? Imagínense recibir esta frase de, pues es que no hay nada más que hacer. O sea, ¿cómo? ¿No? La verdad es que siempre hay algo que hacer. Es que se está muriendo, sí, pero ¿en qué contexto lo damos? ¿Cómo lo damos? Ya no responde al tratamiento. Entonces, a veces estas frases las damos de una forma contundente. Imagínense qué pasa si yo le digo, bueno, es que su hijo ya no responde al tratamiento, señora, y punto. Y pues se van a ir a casa y no hay nada más que hacer. Entonces, que se vayan a casa. Oh, pues, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo, inclusive como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, hay formas de decir exactamente lo mismo. Me acuerdo mucho, tuve el honor en Chile de ir a unas rondas con una maestra, Ofelia Leiva, del diplomado de comunicación que tomé, y fue una cosa maravillosa, no se me olvida esa escena. Entramos con una señora que ya estaba al final de vida, toda su familia muy involucrada, y entonces salimos, la familia estaba preocupada porque la señora se quería ir a casa, y entonces ya le dijeron, es que nos preocupa que se muera de hambre, porque no come y no come. Y la doctora de una manera tan compasiva y tan amorosa les dijo, es que ella no va a morir de hambre, ella está muriendo y por eso deja de comer. Estamos aquí con ustedes y vamos a ir paso a paso. Bueno, y no pasó nada. O sea, la familia dijo, ok, sí fue como para ellos, ok, algo que trabajar. Y fue esta parte del plan y es cosas que no vamos a mentir, que es una manera honesta, pero son frases compasivas en el qué nos vamos a enfocar ahora, en el qué vamos a ir a trabajar. Y sé que son momentos que a veces, pues a ninguno nos gustaría, ¿no? Ni nos gusta estar ahí, que desearíamos que fueran diferentes, por supuesto que sí. Y si estamos ahí, poder hacerlo de la manera que la familia pueda comprenderlo, si necesita espacio que lo tenga, a veces podemos tener que regresarnos a hacerlo solo en una sesión y usar frases donde ellos entiendan que estamos con ellos, ¿no? Que si tal vez su equipo de oncología o su equipo de neurología está pidiendo el apoyo de paliativos, no es porque los estén abandonando, sino porque estamos sumando y trabajando en equipo. Entonces, frases compasivas como su cuerpo está muy débil, seguimos buscando la mejor manera de cuidarlo, hay mucho que podamos hacer para aliviar,
vamos a trabajar en esto que necesitemos, ¿no? Eh, en esta situación también, con todo esto que vamos contemplando, vamos a observar y adaptar. Lo que les decía, la comunicación no verbal es un elemento esencial y clave. La postura corporal, ¿no? El contacto visual, no puedo estar viendo mi celular, tengo que darle el espacio al otro, el tono de voz, los gestos, mis expresiones, y sincronizar el ritmo con la familia. A veces podemos hablar mucho, 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 y espera, da una pausa, permite silencios. Muchas veces ese silencio le va a dar tiempo a la familia de poder procesar lo que le estás comunicando. Y aquí algo sumamente importante, el que da la información es el médico. Los demás profesionales vamos trabajando con la información que se proporcionó, ¿no? Porque a veces me pasa que algún otro profesional pudiera dar la información, no, no nos corresponde, es al médico tratante o al médico del equipo que esté involucrado. Entonces, en esta parte, inclusive el planificar es planificar esa sesión de comunicación antes de acudir con la familia. ¿Qué podemos aportar cada quien? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Por ejemplo, con una oncóloga con la que trabajo, solemos estar juntas, entonces le toco la pierna cuando veo como que la familia necesita un espacio o a veces con miradas. Entonces, callar también es comunicar. ¿Qué te dice su mirada? Te puede decir que sí entendió, pero tú estás viendo su carita, tú estás viendo lo que está entendiendo, ¿no? Ese papi, ese mami, a veces llorar está bien no estar bien, ¿no? Entonces tenemos que entender estos procesos. Sostener el proceso es, por ejemplo, saber que cómo se va a ir sosteniendo el proceso. Eh, el primer encuentro, establecer vínculos y la confianza inicial. Eh, Muchas veces no nos presentan al equipo de cuidados paliativos como que nos ocupan, pero yo les digo, miren, ¿qué pasa si mejor conocemos al paciente, saben que estamos ahí y qué bueno si no tenemos que intervenir, ¿no? A que de repente, pues no nos conozcan, vienen todas estas situaciones, estas noticias abrumantes, situaciones abrumantes y plum, y aparte nos presentan a los de paliativos, ¿no? My God. Entonces, podemos ir trabajando desde el inicio del diagnóstico. Que nos conozcan, ¿no? Es como si sabes que está ahí el endocrinólogo, ¿no? O que está el cardiólogo, pues va a evaluar, va a dar seguimiento si es necesario y trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, en esta comunicación continua, podemos tener actualizaciones regulares, espacios para nuevas preguntas, pero algo bien importante, también si nos toca en un proceso breve, en el primer contacto decirles a la familia que la comunicación está abierta, que no es de una sola sesión, no es como hablen ahora o callen hasta la siguiente cita o callen para siempre, ¿verdad? No, que está bien poder tomar pausas o que vamos a poder tener más sesiones, las que necesiten, saber que podemos estar en momentos críticos o inclusive decirle, ok, puede ser mucha información, vamos a volver mañana a hablar con ustedes o vamos a regresar a revisar esta situación y vamos a ir con trabajar, ¿vale? Ay, quiero que me dé tiempo para el video. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que en el arte de comunicar malas noticias tenemos que prepararnos, sí o sí. Tenemos que conocer los detalles relevantes de las conversaciones. Me ha pasado que va a los pobres residentes que les dice el médico, pues ve tú y dile a la familia, y el residente así ni conoce al familiar ni al paciente, ¿no? No. Tenemos que saber todos los detalles, el nombre del niño, el diagnóstico, saber que puede haber reacciones emocionales como enojo, llanto, ira, negación, silencio, ¿no? Me pasó solo una vez y esa mamá fue como muy retadora poder trabajar con ella, donde no hablaba.
No decía absolutamente nada, nada. Ujú, ujú. Señora, sí, sí, no decía nada, nada. Eso fue como por 3 o 4 sesiones. Entonces para nosotros era como bien desafiante porque decía, ¿y para dónde nos movemos? ¿No? Y un día decidimos empezar diferente la sesión y empezamos a hablar de otras cosas que no tenían que ver con su hijo. Y ella empezó a hablar, 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 hablar. Y de repente ella empezó a decir, bueno, sí, doctora, yo entiendo esto, tal. Y era lo que ella decía, que ella no decía nada porque estaba tratando de mantenerse eh, fuerte para que cualquier cosa que le dijera la doctora no le afectara y que pudiera llegar con su hijo sin llorar. Y entonces, dijimos, uy, qué fuerte, ¿no? Porque imagínense cómo no te va a afectar que tu hijo esté en una situación donde no responde al tratamiento, donde se van limitando las opciones, ¿no? Entonces, creo que es algo importante entender que puede haber cualquier tipo de reacciones. Comunicar con claridad, un lenguaje directo pero compasivo. A no más que el pero diría y compasivo. Y evitar eufemismos confusos, que esto es algo que nos repiten constantemente. Acompañar después. La respuesta muchas veces no la tenemos de inmediato, puede pasar varios días. De entender que la puerta está abierta, que vamos a estar yendo con ellos. Y eso no implica necesariamente que el niño esté empeorando, que la situación sea grave. Puede haber situaciones muy críticas, sin embargo, es parte de una comunicación, de decir, aquí estamos y vamos a estar trabajando juntos en equipo. De acuerdo a la edad, no va a andar como mucho en esto, pero de acuerdo a la edad, nosotros tenemos que entender que podemos usar diferentes estrategias. Por ejemplo, con niños chiquitos de 0 a 3 años, contacto físico, tono de voz, con el juego. De 4 a 7 años, pues más dibujos, muñecos, porque su pensamiento es mágico, pero pueden sentirse inclusive culpables por su enfermedad. Tenía un niñito de 6 años que su mamá decía, él entiende perfecto lo que tiene. Decía, es que tiene eso, bueno. Leucemia linfoblástica aguda tipo B. Ah, súper bien, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué es eso? Ah, pues no sé. Dijo, oye, ¿por qué te enfermaste? Porque comí muchos dulces. Porque mi abuela me dijo que si comía muchos dulces me iba a empezar. Y él empezó con la leucemia con dolor de pancita. Entonces él pensaba que era su culpa. Entonces, justamente el poder entender, no porque nos lo esté diciendo, quiere decir que lo está entendiendo, ¿no? Con los niños de 3 años o menores, pues es más la comunicación no verbal. De 8 a 12 años, que ya son más escolares, pues ya podemos inclusive usar más videos, estar muy enfocados en esta parte de tener miedo a la separación, el dolor de una forma como un poco más abstracta, genera más ansiedad. Entonces podemos responder a sus preguntas, explicaciones claras y en los adolescentes entender que es un momento complejo para ellos por cómo están preocupados por su autonomía, sus metas de vida, ¿no? Entonces, algo esencial que les puedo sugerir es involucrarlos, ¿no? Activamente en decisiones o que participen en su tratamiento. Tú necesitas ayudarme con esto para que se vayan enfocando, para reducir ansiedad o algunas situaciones emocionales. Y las barreras de comunicación. Muchas veces es que tengo tiempo limitado, me tengo que irme. No, 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 a ver, si vamos a tener una conversación, tenemos que estar disponibles y abiertos a que puede tomar más tiempo tal vez del previsto. Ojo, también tenemos que poner un límite, sin embargo, pues no podemos hacerlo en 5 minutos, ¿no? A veces como profesionales podemos tener este miedo a dañar, tememos que la verdad cause más sufrimiento y esta parte de estos pronósticos inciertos, los desafíos en cuanto al plan médico o la carga emocional. Yo tenía un doctor que me decía, ay, no, 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 yo no voy a decir eso porque se va a poner a llorar. Entonces le digo, me salgo y te metes tú, ¿no? Yo, santo Cristo, pues no, esto no iba a funcionar. Entonces, también somos seres humanos y está bien tener como estas preocupaciones, estos miedos, y es algo que podemos trabajar juntos. ¿No? Comunicación con hermanos. Los hermanos a veces está documentado en algunas investigaciones que son los que tienen un mayor impacto emocional en este proceso porque toda la atención se centra en el hermano enfermo, ¿no?
Entonces, bueno, pueden tener diferentes emociones y algo importante es incluirlos en algunas actividades. Inclusive normalmente invitamos a algunos hermanos y los papás quieren apoyo para poder hablar con ellos, validar sus emociones, mantener algunas rutinas estables. Teníamos una hermanita que no podía visitar a su hermanita de 3 años. Ella tenía 5. Y entonces un día llega el papá y le encuentra toda medio rapada y con el pelo cortado. Y entonces le dijo, papá, es que ya me corté el pelo porque en ese hospital dejan entrar a los pelones, entonces así puedo entrar a ver a mi hermano. Entonces esta parte, ¿cómo entienden el proceso? Tengo hermanos que dicen, es que yo no me puedo reír o disfrutar porque mi hermano está sufriendo. ¿No? Entonces son cosas que tenemos que ir trabajando. Entonces, en esto que decíamos para ir cerrando la planificación anticipada de cuidados, desde diálogos temprano, eh, iniciar conversaciones antes de momentos críticos, explorar valores, qué es la calidad de vida para ese niño, para esa familia, documentar preferencias para que el equipo lo vaya conociendo en el expediente y revisar periódicamente. También entender que a veces podemos tener barreras culturales, entonces es importante reconocer las diferencias, utilizar mediadores, inclusive también se puede preguntar abiertamente, ¿no? ¿Cómo habla usted de estas cosas en su familia, su comunidad, en su religión? Respetar rituales, ¿no? Tenemos una mamá que acá en México a veces adoran a la Santa Muerte, es a mí me da mucha cosa, es una como muerte ahí como con velo y todo. Ay, no, y entonces la mamá era sumamente importante y pues bueno, pues se permitía ahí en el cuarto, ¿no? Yo me acuerdo que entraba y me daba un terror, pero bueno, es importante para ellos, ¿no? El poder de las preguntas. No tengan miedo a preguntar, es parte esencial. Nosotros no vivimos con los pacientes, no los conocemos. Nuestra única forma de poder saber más de ellos es a través de la pregunta. Entonces, ¿qué entiendes sobre lo que está pasando? ¿Qué te han explicado otros médicos? ¿Qué es lo que más nos preocupa de nosotros de ahora mismo? Por ejemplo, ¿qué hace que no duermas, no? Descubrir esperanzas. ¿Qué estás esperando que suceda? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué sería un buen día para tu hijo, para tu hija, ¿no? Y entender que en la comunicación es esencial nuestro autocuidado, reconocer el impacto de que comunicar malas noticias también puede implicar un desgaste emocional. Que el trabajar con estas personas que sufren, con estos papitos, con estos niños, con otros compañeros, también necesitamos atendernos para poder trabajar eh, todos estos emociones y situaciones que podemos seguir y justamente implementar algunas estrategias como eh, estar acompañados cuando comunicamos las noticias, establecer rituales de cierre, buscar espacios de reflexión, qué haríamos diferentes, qué hicimos bien, ¿no? Y celebrar también los momentos de conexión genuina y donde podemos hacer estas intervenciones que vemos que funcionan, ¿vale? Y bueno, pues hay muchos recursos prácticos que yo les recomiendo. Uno es la capacitación continua, inclusive el roleplay es maravilloso para la parte de la comunicación, ¿no? Donde hacemos estas simulaciones, recibimos feedback, porque a veces tenemos muletillas o ciertas posturas, lo que podamos hacer. Hay guías clínicas que nos pueden ir guiando, espacios de reflexión y bueno, para ya cerrar, comunicar es cuidar. Quiero cerrar con esta reflexión que es, las palabras no solo describen nuestra realidad, las crean. Cuando elegimos palabras que sanan, estamos ejerciendo el acto más profundo del cuidado. Entonces, comunicar con compasión no es un lujo, es el corazón de la medicina paliativa pediátrica y yo creo que de toda la medicina, ¿no? Entonces, bueno, en lo que vamos cerrando, me gustaría que pusieran con qué palabra te quedas hoy en el chat. Si pueden ir apoyándome. Y pues bueno, ya les compartiré la presentación para que tengan los elementos. Van a estar ahí en el chat con las referencias y muchas gracias. Gaby, maravilloso. No sé ni qué decirte. No hice sino tomar fotos, escribir.
porque uno cree que ha escuchado mucho de comunicación y realmente lo trajiste cosas que son tan importantes, que son tan, digamos, sensibles y que además yo sé que muchos damos por hecho, pero que recordarlas y no solo recordarlas, aprender más de ellas nos cambia, digamos, la visión, nos cambia las expectativas con respecto a lo que queremos hacer. Realmente estamos un poquito pasaditos en el tiempo, pero yo siento que vamos bien y es fundamental bueno, que escribamos las palabras o la palabra o aquello con lo que nos quedamos de acuerdo con lo que nos dijo Gaby. Voy a mirar acá que estamos poniendo en el chat, porque hay muchísimos comentarios, Gaby. Hablan de compasión, comunicar, Rosalía nos habla de comunicar compasivamente, silencio, se quedan con silencio, Gloria, Julieta nos habla de empatía, Jorge, nuestro amigo Jorge Ramos de cuidar, María Eugenia nos habla de empatía, Daniel de cuidar. Enseguida te comento esta pregunta que tenemos acá de Boset Sánchez. Hablan también de compasión, comprensión y compasión, compasión y amor. Mm. Te mando muchos saludos desde Querétaro. Se quedan con la palabra acompañamiento, respeto, comunicación no verbal, compasión. No va a morir de hambre, está muriendo y por eso no come. Lo repite aquí Jenny. Compasión, compasión, empatía y cuidado, reconocer, compasión y cuidado. Te mandan saludos de Tlaxcala. Y pues como les decía, aquí nos preguntan y te piden un tip, eh, que ya te voy a decir. Tengo una duda. ¿Podrías darnos un tip para mejorar la comunicación entre los médicos? Es una pregunta bastante ¡Ay, súper bueno! buena. Sí, fíjense, a veces creo que también es uno de los mayores retos, la comunicación entre el equipo médico, ¿no? De Creo que a acuerdo. veces ahí algo que funciona mucho es el empezar. A veces pensamos, no sé, puede haber varias cosas. Podemos pensar que nos va a tomar más tiempo tener una comunicación compasiva, pero la realidad es que se ha documentado que no, o sea, no necesitas más tiempo para poder hacer eso. Otra es que a veces puede haber diferencias en el equipo médico y esto también puede ser porque tal vez a veces estamos con desgaste ocupacional o burnout o con fatiga por compasión. Entonces yo lo que sugeriría es frecuentemente iniciar con estas capacitaciones, empezar con roleplay, como con las familiares, que es importante, ¿no? ¿Qué parte es desafiante? Entender que no es como esta parte solo jerárquica, sino somos un equipo donde todos estamos aportando y cada quien tiene un rol. Entonces, yo Ujú. psicólogo te puedo aportar a ti médico que si trabajamos en conjunto y comunicamos, entonces lo que podemos hacer es que puedo apoyarte en el trabajo de las emociones con esa familia. O inclusive, si está la trabajadora social, nos puede ayudar con otras estrategias. Entonces, creo que hacer reuniones pudiera ser muy bueno. Psicoeducar creo que es la clave. Poner esta parte de brindar información, de saber que somos un equipo, que hay que autocuidarnos y también creo que hablarlo, pero ojo, tenemos que hacerlo de manera asertiva y no confrontativa. Porque a veces puedes decir, a ver, háblense lo que no les parece. Y parece ahí película de terror, La Rosa de Guadalupe 3.0 y salimos peor que lo que entramos, mijitos. Entonces, no. Si no es esta parte de hacer preguntas donde podemos decir, ¿qué les gustó? Empezar con eso. No qué hicimos mal. ¿Qué les gustó que hicimos con esta familia? Algo debió de haber salido bien y creo que la primera cosa es que estuvieron ahí, ¿no? ¿Qué haríamos diferentes? Pero no como, ay, Julie, es que te pasaste, le dijiste a la mamá, no, 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 a ver, Ujú. ¿qué creo yo que haría diferente? Entonces, ir trabajando el equipo, el vínculo con el equipo, miren, sé que a veces es complicado porque está perdiendo, no somos amigos, venimos a trabajar, sí, y tenemos que estar conectados también, ¿no? O sea, pues tal vez no nos quedamos tan bien, pero cuando estamos en la reunión, pues somos equipo y De está acuerdo. bien ser equipo. ¿No? Entonces, creo que el irlo trabajando cotidianamente y no solo en las reuniones donde se da la información es algo que sería maravilloso, ¿no? Esa podría ser como mi Sí. sugerencia y
A veces les decimos y pues todos irnos a terapia psicológica porque eso Se necesita. ayudaría un No, poco. y Gaby, no es cuestión de amistad necesariamente, es cuestión de profesionalismo y es cuestión de que por los niños todo, ¿cierto? Puede que no nos llevemos bien en la Sí. cafetería, no sé, pero bueno, en fin, en el Y pasillo, aceptar, y aceptar que sabes que no lo sabes todo, ni lo vas de a acuerdo, saber todo. Y está bien no saberlo. O sea, yo te puedo decir, oye, Yuli, pues no lo sabes, lo buscamos juntos. Y de eso no te acuerdo, hace menos profesional. O no te así, hace, oye, pues el que, pues no sé qué hacer cuando lloró la mamá, no te hace un mal profesional, un mal médico. No, somos profesionales y todos tenemos habilidades, fortalezas y pues eh, debilidades. Entonces, eso es lo padre del equipo, que de si nos acuerdo. apoyamos lo podemos construir. Y hacer mejor. Gaby, dos preguntas muy importantes que veo ahí que me parecen fundamentales son sobre cuál es la recomendación o cómo abordar los informes a los pacientes cuando la familia no quiere que le digan el diagnóstico al paciente, sobre todo si es adolescente. Algo de conspiración del silencio, un poco. Te preguntan Y, por acá. sí, acá es como bien importante ese tema. Yo exploraría primero por qué no quieren decirle. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo importante para esa familia? Porque a veces esos miedos no tienen como un sustento. Esto dicen es que se va a deprimir, es que no lo va a entender y a veces el niño ya lo sabe todo. Ahí lo que recomendaría es ir trabajando con esos papás después de que exploramos eso y hacerles saber que es muy importante que el chico sepa a su nivel, a su edad y que se puede manejar la información de manera como gradual, o sea, no necesariamente, o que podemos inclusive preguntarle qué tanto sabe él, que podemos trabajar y decirles la importancia por las decisiones compartidas, porque él tiene que poner parte de su tratamiento, tomar agua, no sé, hacer los ejercicios de rehabilitación, ir con el endocrinólogo y muchas veces hacerles trabajar que es importante, porque como estamos cayendo en la conspiración del silencio, se cierra la comunicación, hay menos confianza, podemos tener otro tipo de reacciones. Entonces, hacerles ver el beneficio de por qué estamos ahí, que es por el paciente y que eso nos puede ayudar muchísimo. Y pues ya va a irlo como manejando, ¿no? Pero sí. Perfecto. Gaby, otras dos preguntas para cerrar esta parte y poder continuar con el caso clínico que de verdad está muy interesante y nos va a ilustrar muchísimo. Y es de Juan Diego, nos dice, ¿algún tip para enfermería para qué hacer después de que el médico acaba de dar una mala noticia? Creo que es importante que entendamos, miren, y algo me ha pasado, a veces se comunica y pues el equipo tampoco lo sabe. Creo que puede haber diferentes estrategias y para enfermería creo que son un pilar en la atención, ¿no? De los pacientes, inclusive pasan mucho más tiempo que yo creo cualquier otro profesional. Entonces, creo que ahí sería importante esta entender que no es pobrecito y está pasando por un momento complicado, esta familia, un problema complejo y estamos ahí para ayudarlo. Y hay muchas estrategias, ¿no? Donde podemos entender y enfermería podría monitorizar a veces esa parte donde pueden ver ciertas actitudes o conductas no adaptativas, podrían comunicarlos o inclusive ayudar a la enfermería desde esta parte si la mami los aborda, si el paciente los aborda que cuenten con herramientas tanto de comunicación, ¿no? Y si quieres lo que podemos hacer, voy contestando las otras preguntas en el chat en lo que va presentando Betty, ¿les parece? Una última Y que me pareció, Gaby, muy importante que no la dejes de pronto a todos claro y es qué tan útil o si recomiendas el debriefing o la catarsis, de, como la llaman también en algunos escenarios, o alguna otra estrategia para cuidar al equipo cuando tienen una información compleja que acaban de dar o se sienten abrumados por lo que acaban de vivir. sí, yo creo que hay diferentes estrategias. Miren, hace todavía algunos años tenemos que ser bien cuidadosos con el debriefing, porque la Organización Mundial de la Salud no lo avalaba como una estrategia basada en evidencia para poder trabajarlo. Sin embargo, creo que sí se debería de tener de sesiones de trabajo donde haya esta retroalimentación, donde pueda haber más bien esta descarga emocional de todo lo que estamos sintiendo
creo que sería algo maravilloso, inclusive cuando algún niño muere, cuando hay una familia que se va y que todos nos quedamos como chin, cómo trabajar con estos, creo que sería maravilloso. Y cómo cuidarnos, creo que hay que abrir espacios de descansos, pero también en el hospital podemos hacer muchísimas intervenciones como farmacológicas. Podemos tener aromaterapia en las estaciones, podemos aprender pausas activas y hacerlos nosotros, podemos tener ciertos videos, por ejemplo, hay unas estrategias de mindfulness que ayudan mucho que el equipo las conozca, las podemos usar y duran menos de 5 minutos. Si quieren, se las puedo compartir en el grupo y se las comparto en el grupo del curso y estar implementando, por ejemplo, a veces semanales hay hospitales que puedes tener como estas sesiones de terapia ocupacional y entonces nos va ayudando. Creo que es algo esencial para el equipo médico. Maravilloso, Gaby. Y bueno, acá tenemos otras preguntas que, como tú dices, yo creo que vamos a ir contestándolas en el chat para poderle dar paso al caso clínico que sé que es muy importante y que queremos que se logre, que lo logremos realizar hoy y que podamos evaluarlo. Para eso, entonces, voy a introducir o voy a presentarles a Betty Fay Espinosa, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia en el ámbito público y privado del Ecuador y en Argentina, máster en cuidado paliativo, neuropsicología y educación, quien cuenta además con un diplomado avanzado en comunicación, educación y práctica en cuidados paliativos. Es capacitadora del EPEC Pediatric Latinoamérica y ha desarrollado una gran trayectoria asistencial y académica. Lidera también la unidad de cuidados y paliativos del Hospital del Niño, Dr. Francisco Icaza Bustamante, y actualmente es psicóloga de esa unidad. Betty entonces nos va a presentar un caso clínico bastante interesante que, como les decía, sé que muchos van a sentirse identificados con lo que ocurrió en este escenario, en este caso. Gaby, lo presenta tú, lo presentas tú o lo presento yo? El micrófono, Gaby. Quien quieras, ¿quieres que lo... Si lo tienes ahí, de pronto creo que te queda más rápido a ti. Bienvenida, lo voy compartiendo, Betty, mientras si quieres que... Bueno, buenos días con todos y ante todo muchísimas gracias por la oportunidad de compartir aquí con ustedes en esta charla, en este curso, ¿verdad? Donde se está hablando acerca de un tema tan importante como lo es la comunicación y el transmitir esta información tan difícil para nuestros pacientes y en este caso para los padres de nuestros niños, ¿no? Voy a compartir con ustedes un caso que ejemplifica muy bien esto de que mencionó Gaby, de que la incertidumbre genera muchas veces más sufrimiento que la verdad y la importancia que tiene el que sepamos comunicar y que todos los profesionales de la salud evitemos esto de esquivar el hecho de informar a nuestros pacientes no solamente de la manera correcta, sino de no tener miedo a esa información. ¿Sí? Bien. Este es el caso de un paciente masculino de 8 años de edad, 20 kilos de peso, con un diagnóstico inicial de una neurocisticercosis quística, acceso cerebral, una encefalitis amebiana o un tumor de comportamiento incierto. Eso era lo que inicialmente los médicos, de acuerdo a la sintomatología que tenía el paciente y las imágenes que podían ver, sospechaban que podría tener. Finalmente, la sospecha diagnóstica fue de un glioma de alto grado de malignidad versus un germinoma. La siguiente. Entonces, este paciente de 8 años de edad es traído por su madre a la emergencia del hospital por presentar desde febrero de este año, posterior a un traumatismo craneal, un cuadro clínico caracterizado por movimientos oculares incoordinados en el ojo derecho, más hemiparesia progresiva del miembro superior e inferior derechos, tenesmo vesical, constipación y un deterioro neurológico progresivo. Siguiente, por favor. Sus síntomas principales fueron precisamente el déficit motor de sus miembros superior e inferior derechos, los que finalmente impidieron su marcha, dando lugar a una afasia más hemiplegia derecha, estrabismo convergente, anisocoria, tenesmo vesical, constipación,
El paciente se encontraba letárgico, bradicinético, tenía dificultad para la deglución e hiporexia y tenía un evidente deterioro neurológico. Hay que tener presente que todo esto se presentó de una manera muy rápida, en un tiempo muy corto de presentación de todos estos síntomas. Siguiente. ¿Qué es lo que hicieron los médicos? Bueno, inicialmente pues solicitaron una TAC simple y contrastada de cerebro, una resonancia cerebral en la que se reporta una hiperintensidad en la protuberancia anular, sector lateral izquierdo del mesencéfalo y núcleo talámico lateral. También se solicitó una espectroscopía talámica izquierda y en tallo de manera urgente. Y se dio corticoterapia endovenosa más antibiótico, porque como dijimos inicialmente, se sospechaba de un proceso infeccioso al inicio, ¿no? Entonces, también sospechaban de una encefalitis amebiana. Todavía hasta ese momento no era muy claro cuál era su diagnóstico definitivo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las preocupaciones psicosociales y familiares más marcadas en este grupo familiar? Que teniendo presente que eh, este paciente era hijo único de una pareja de padre y madre jóvenes de apenas 27, 28 años de edad y que al debutar con todos estos síntomas, pues los médicos determinan pues que había un alto riesgo de fallecimiento. Esta familia era una familia foránea de escasos recursos, no vivían aquí en la ciudad. Su red de apoyo se encontraba solamente a la distancia, no contaban con ningún familiar aquí cerca. Estos padres se encontraban muy afectados por la rápida evolución de los síntomas. eh, la información médica en muchas ocasiones se presentó de manera confusa. Como se estaba tratando de determinar qué era exactamente lo que estaba sucediendo con este niño, con este paciente, entonces hubo una dificultad para establecer el diagnóstico definitivo, por lo cual tanto los médicos especialistas como el médico tratante no se animaban o no estaban evitando de alguna forma sentarse con la familia y decir qué era exactamente lo que estaba pasando, pues lo único que podían observar era que el paciente se estaba deteriorando cada vez más. Entonces, esto que pasaba hacía que se presentara una dificultad en la toma de decisiones con respecto a lo que ellos tenían que hacer. Siguiente, por favor. ¿Cómo era este grupo familiar? ¿Cuáles eran sus preocupaciones espirituales? Bueno, una familia de religión evangélica que, como mencioné anteriormente, no contaba con una red de apoyo familiar cercana. Al informarles o al conversar con ellos, pues inmediatamente solicitaron la presencia de un pastor evangélico. Siempre estuvieron en ese péndulo entre la expectativa y la esperanza, o sea, la fe y la confianza de que podía ocurrir un milagro. Un paciente muy lábil, muy irritable, solicitaba la presencia permanente de sus padres. Si no los veía, pues empezaba a llorar. Y ellos empezaron a cuestionarse mucho qué era realmente lo mejor para su hijo, porque al ser informados en su momento de la gravedad de la situación, pues empezaron a hacer ese proceso de duelo anticipado, pues sabían pues que y estaban conscientes del deterioro paulatino, el deterioro gradual y rápido que tenía el paciente. La siguiente, por favor. ¿Qué servicios colaboraron en la atención de este paciente? Bueno, estuvo neurocirugía, oncología, imagenología, emergencia, la intervención obviamente de cuidados paliativos, psicología, el trabajo social. Para resumir el caso, entonces, este paciente masculino de 8 años, hijo único de pareja foránea de escasos recursos económicos, sin una red de apoyo familiar cercana, quien posterior a traumatismo craneal presenta cuadro clínico caracterizado por hemiplegia derecha, más deterioro neurológico progresivo. Sus estudios de neuroimagen evidencian la presencia de una masa cerebral con sospecha diagnóstica de glioma de alto grado de malignidad,
versus germinoma, más las altas probabilidades de fallecimiento a corto o mediano plazo. Siguiente. Establecimos las preguntas claves para la presentación de este caso y es lo que nos gustaría que pudiéramos también discutir, ¿no? Era cómo comunicar a la familia este diagnóstico presuntivo y su gravedad de forma empática, comprensible y gradual. ¿Cuáles fueron los problemas de comunicación más marcados en este caso? Determinar cuáles eran las necesidades de la familia y cómo abordar el tema de las decisiones, porque ante la comunicación o que se presentaba de manera confusa y la dificultad que se presentó también en la comunicación médico-familia, pues fue difícil abordar el tema de la reanimación, ventilación mecánica ante el alto riesgo de muerte prematura o lo que se considera pues la planificación anticipada pues de los deseos y de las decisiones pues, que tenían que tomar los padres con respecto a su hijo. De acuerdo, Betty. Yo los invito a todos en estos, digamos, 10 minuticos que tenemos. Sé que son cortos, pero podemos de pronto intentar responder estas preguntas que creo que son claves para poder, digamos, tener unos conceptos y unas ideas prácticas para llevar a casa. ¿Qué opinan? ¿Cómo comunicamos este diagnóstico cuando todavía hay cierta incertidumbre en el equipo médico, pero de manera que sea empática, teniendo en cuenta que las posibilidades diagnósticas, pues inicialmente iban desde una neuroinfección hasta un posible compromiso tumoral? ¿Cómo comunicarlo, digamos, sin generar más angustia? Si bien dijo Gaby varias veces durante su presentación, la comunicación alivia. Si transmitimos esa incertidumbre, obviamente podemos aumentar ese sufrimiento. Entonces, por acá los leo y los escucho. Quien quiera abrir el micrófono. Acá veo que identifican problemas de comunicación como la esperanza de que el paciente recibiría un milagro de sanación, necesidades de la familia de más apoyo económico y mejorar su red de apoyo. De acuerdo. Acá nos pone Silvia, la familia siempre agradece la verdad y mucha comunicación directa. Em, ¿Qué otra idea se les viene a la cabeza? Qué otras, digamos, inquietudes les genera esto? O si a alguno se le viene a la cabeza algún caso que haya vivido muy similar. Acá nos dice Daniel, comunicar con honestidad ante la incertidumbre. Creo que es mejor ser honesto y plantear todos los diagnósticos posibles y el por qué se van a hacer estudios. De acuerdo, Daniel. Betty, ¿qué opinas? Bueno, la realidad, eh, la realidad fue que los médicos no se reunieron, no logró hacerse una reunión con los padres. Ujú. Por lo tanto, delegaron esa responsabilidad pues al equipo de cuidados paliativos y al hablar con ellos, al hacer un recorrido de los síntomas, un recorrido de la evolución del niño y explicarles qué era exactamente lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Eh, para ellos fue un alivio saber qué era lo que realmente estaba pasando y cuáles eran las expectativas médicas con respecto a su hijo. Entonces se comunicó de manera muy empática, se habló con ellos, se les dedicó mucho tiempo para explicarles cada uno de los síntomas y el por qué o sea, se estaban presentando, ¿sí? Y por qué la necesidad de todos los estudios que se estaban realizando y obviamente pues el acompañamiento que debería tener en este caso su hijo y también pues la necesidad de darle confort en esta etapa, en ese momento en que se presentaba, ¿sí? Pero Sí. fue muy importante o sea, aclarar toda esa incertidumbre, o sea, hablarles a ellos de manera muy clara. De acuerdo, Betty. Acá Rosalía nos dice algo que yo creo que es fundamental. O sea, antes de transmitir esa información, debe haber una reunión o integración entre los médicos primero y el equipo de salud para plantearse las posibilidades diagnósticas y llegar al menos con cierta certeza. Si bien no sabemos si es
un proceso neuroinfeccioso o un proceso tumoral inicialmente, pues al menos decir, tenemos estas dos opciones, las dos opciones son graves, ¿cierto? Estamos con ustedes, bueno, todo el proceso, pero sin duda, pues a veces lo llamamos staff, reuniones médicas o como queramos llamarlo, pero a lo que vamos es a reunámonos antes, no nos toma mayor tiempo y los tratantes, ¿cierto? Gaby lo dijo y creo, Betty, que tú estás completamente de acuerdo en que el tratante, la figura del tratante, en este caso neurocirugía, podría haber sido oncología, no sé pues exactamente cómo se fue llevando el caso en el orden de la aparición de las subespecialidades, pero digamos que ellos vean como una figura que no solo les comunicó la sospecha diagnóstica, sino que continúa en el transcurso. Entonces, a veces sabemos que hay ciertas subespecialidades un poco escapistas, teniendo en cuenta que también están en cirugía y muchas cosas, no es realmente muchas veces voluntario que no puedan estar ahí en la comunicación que uno quisiera, pero bueno, robárnosles un momentico, escribirle un mensajito de WhatsApp, ¿cierto? ¿Por qué no vienes? Vamos a comunicarle a la familia, tú viste la imagen, tú se las mandaste, tú los conociste de primera vez, creo que eso es importante. Sí, Acá, sí, eso perdón. es súper importante. Y aunque sí se dio la reunión, porque se dio la reunión multidisciplinaria donde cada uno aportó, ¿verdad? Con lo que se estaba identificando y lo que estaba pasando con el paciente. Sin embargo, es como si todo hubiera ocurrido tan rápido que finalmente pues no se dio esa reunión que debió darse y que era tan importante con los padres, ¿no? Para que de la boca del especialista, porque podemos nosotros los psicólogos ir y hablar con los padres y comunicar también. Sin embargo, es de vital importancia que sea el médico tratante o el especialista quien se siente con ellos y quien pueda aclarar todas las dudas, todas las incertidumbres que los padres tienen, porque eso a ellos les genera muchísimo más alivio y muchísimo más seguridad o certeza en cuanto a las decisiones que tengan que tomar a futuro. De acuerdo, Betty. Rosalía, coméntanos si quieres brevemente para que alcancemos a escucharte, que sabemos que es muy importante, y a dar unos mensajitos aquí y a cerrar un poco. Gracias por la oportunidad. Realmente sí, es muy importante quién es el médico tratante, porque muchas veces un paciente llega a un hospital y está en un servicio X y es de ese servicio. Entonces el Ujú. paciente no es de un servicio o de un médico, el paciente es del hospital y es de todos los que estamos laborando allí. Entonces es importante ser empáticos, comunicarnos antes de comunicarnos con él, y lo otro es que el paciente se siente, y la familia en este caso, se sienta identificado con la persona que le está transmitiendo la información. Como lo dijo Gaby, conocer todo sobre este paciente antes de ir a donde él está, porque si bien es importante la espiritualidad más que la religión, porque la religión es solo parte de esa espiritualidad, tener en cuenta todo lo que va a necesitar ese paciente y cuán importante es nuestra comunicación asertiva, empática y compasiva para ellos. Eso es todo. Gracias. De acuerdo, Rosa. No, eso, no quise decir que le perteneciera a un equipo médico, pero lo que me refería era que esa presencia de ese equipo es importante, ¿cierto? Si bien aquí la información la terminó dando el equipo de cuidado paliativo, que sabemos que está ampliamente capacitado, no sobraría para nada y sería muy ganador que estuviera ahí también de pronto neurocirugía o oncología. Finalmente es también demostrarle a sus pacientes y a esa familia lo importantes que son para nosotros, lo importante que son para nuestra institución, cómo nos juntamos los que más sabemos o queremos saber de su escenario para transmitirle esa información. Es más como desde el punto de vista de lo que perciban, pero sin duda hay personas dentro del equipo con las que la familia hará mayor conexión y esas son pues las indicadas a llevar mayor acompañamiento. Casi siempre son de paliativos, pero realmente pues eso es, de acuerdo contigo, Rosa. Bueno, digamos que tenemos dos diapositivas muy importantes que quiero que mostremos, que las hizo Betty con mucho cariño y que sé que recogen mucho de lo que estamos hablando, y son estos problemas y las intervenciones realizadas. Betty, si de pronto quieres ampliarnos un poquitico, tenemos unos minuticos antes de cerrar o para cerrar, digamos, con esta y esta última diapositiva, estas dos últimas diapositivas que tienes y de pronto dar un poco digamos, de englobar todo esto que hemos hablado. Bueno, sí, dentro de por ejemplo, ante las dificultades en la comunicación entre el médico y la familia, fue necesario hacer una evaluación y dar un acompañamiento continuo por parte del equipo de cuidados paliativos, ¿no?
y evaluar cuáles eran sus mayores necesidades al ser una familia sin una red de apoyo cercana, ¿verdad? Entonces, ellos, ante todo, conscientes de eso, lo que solicitaron fue que se les diera soporte espiritual, por lo tanto, se facilitó el hecho de que viniera el representante de su religión, pues para que pudiera estar con ellos. Y en la mamá había una seria dificultad para la expresión de las emociones, ¿no? Y un alto nivel de carga emocional ante el pronóstico. Realmente la mamá ni siquiera podía articular palabra. Quien siempre hablaba era el papá. Entonces fue muy importante hablar con ellos y detallarles, decirles cuál era el plan de cuidado que íbamos a dar, centrado obviamente pues en la calidad de vida del niño y en su confort. Como ellos eran unos padres con un alto nivel de ansiedad anticipatoria, ¿verdad? Y al ser informados, al decirles lo que estaba realmente pasando, entonces sí fue importante pues animar al equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que en este caso psicología, trabajo social y los especialistas, a que dieran todos sus aportes pues y pudiéramos de alguna forma darle contención a estos padres. Ante las altas probabilidades de fallecimiento prematuro del niño, pues se acompañó de manera continua a la familia en la toma de decisiones difíciles y la verdad que es que puedo decir que una vez que estos padres tuvieron claro el diagnóstico y las expectativas, se trabajó la conciencia pronóstica, aún pese al corto espacio de tiempo que tuvimos, ¿no? Porque finalmente el paciente falleció a los pocos días. Sin embargo, fue muy bueno ver cómo estos padres pudieron tomar decisiones tan importantes como el deseo de no realizar tratamientos o procedimientos de carácter invasivo como la ventilación mecánica o como una reanimación avanzada, sino más bien pues prepararse para esa pérdida, ¿no? Y bueno, y ante el temor de la inminente pérdida, pues se dio apoyo en el duelo a estos padres, pues que finalmente y de manera lamentable, pues perdieron a su hijo en un corto espacio de tiempo. Sí, De acuerdo, Betty, sí. yo creo que se alcanzó a abordar las principales necesidades. Nunca sobra decir que por eso es que somos equipo en cuidado paliativo. Por eso es que no puede hacerlo una sola persona, porque hay que identificar todo esto y para ayudar en todas estas esferas, pues claramente una sola persona o dos no alcanzan a hacerlo. ¿Quieres, Betty, comentarnos los objetivos de cuidado y atención que definieron? Claro, los principales objetivos del cuidado y atención fueron el control adecuado de los síntomas, centrado en el confort y la calidad de vida del paciente, mejorar la comunicación entre el médico y la familia, el manejo de las emociones de los cuidadores, el apoyo integral multidisciplinario. Y en esto quiero destacar la importancia de que en el equipo de cuidados paliativos todos hablemos el mismo idioma. Es gratificante ver cómo, no o sea, que tanto el médico como la enfermera, la psicóloga, todos hablamos el mismo idioma y podemos utilizar las mismas estrategias de comunicación con los pacientes, de manera que podemos darle confort al paciente. Y eso es lo que también se trabaja con el resto de profesionales de la salud del hospital. Por lo tanto, se dio un acompañamiento continuo y lo que facilitó la toma de decisiones difíciles y ante la probabilidad de fallecimiento prematuro, el equipo estuvo allí para dar el apoyo en el duelo a esta familia, a estos padres. De acuerdo, Betty, completamente de acuerdo. Hablar el mismo lenguaje muestra coherencia, da tranquilidad, alinea con esta frase que nos dijo Gaby perfectamente, planificar es aliviar. Y yo creo que es una de las que me llevo personalmente como una de las que más me gustó. Y la otra grande es, las palabras cuidan o hieren, recordémoslo siempre. Por eso requieren una preparación y una anticipación. No sé, Gaby, si quieres comentar algo Sí, más muchas o si gracias. vamos. Vamos bien, solo quisiera responder una pregunta que creo que es sumamente importante que dijeron si me dan oportunidad. Jenny Capellán preguntó, ¿de qué manera manejamos esto? Doctora, ¿usted no cree en los milagros? Uf, súper buena pregunta y seguramente a todos nos han podido hacer. Entonces, creo que ahí lo más importante no es responder sí o no, sino entender tal vez qué hay detrás de ese milagro.
Entonces, ¿qué significa milagro para esa familia? Porque no para todos es lo mismo. Para mí el milagro puede ser ir a casa, de todo. Entonces, muchas veces, pues yo lo que les puedo decir es, bueno, a la familia así tal cual, bueno, gracias por preguntarlo. Yo respeto profundamente su fe, su esperanza. Sé que en momentos como estos, muchas familias se enfocan en lo que más les da sentido, ¿no? Como profesional de salud, nosotros queremos compartir con ustedes lo que sabemos de la medicina, con claridad, con compasión. Creo que es muy bueno que ustedes estén esperando cosas, ¿no? Y me preocupa, por otro lado, que pueda no suceder y quisiéramos estar preparados para tal, tal, tal. Y ahí creo que algo que le pudieran preguntar es, al contrario, quiero acompañarles en este camino. Y algunas personas, por ejemplo, en su milagro puede ser que esperan una cura, otras pueden estar esperando estar juntos todo el tiempo, que no tenga dolor o que pueda estar tranquilo. Entonces, ¿qué significa un milagro para usted en este momento? ¿Me lo puede compartir? Y ya desde ahí creo que sería bien importante, ya vas dirigiendo, más que decirle si sí creemos o no creemos. Que fíjense, fue eso lo que hicieron con Betty, creo que fue algo maravilloso, un caso súper complejo. Los pronósticos realmente pues eran reservados y como muy desfavorables, y la familia creo que era muy compleja, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿qué significa esa conducta, esa respuesta? Toda conducta es un acto de comunicación. Entonces, creo que para eso estamos, ¿no? Y si tienen un psicólogo, aprovéchenos en sus equipos, por favor, ¿no? Bueno, no, ustedes no, porque se llama muy feo, pero aprovechen porque el trabajador social, en todo el equipo, porque creo que nosotros somos a veces especialistas en esto del lenguaje y podemos ayudarles y podemos ser un gran equipo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si alguna quisiera decir algo más para cerrar. No sé, Betty, si quieres decir. Gaby, Gaby, yo escucho y la verdad es que sí, esa pregunta de si usted cree en los milagros es muy frecuente frente a una información como esta, ¿no? Y la verdad que es que muchas veces uno dice, ¿qué le digo? Pero porque en muchas ocasiones a mí me ha servido decir, yo he visto milagros, realmente he visto cosas extraordinarias suceder. Sin embargo, pienso y estoy segura de que estar preparada para cualquier tipo de escenario, para lo que puede ocurrir, independientemente de cuál sea el resultado, debemos estar preparados para eso. Y mi propósito, el propósito de cuidados paliativos es acompañarlo en ese proceso independientemente de lo que pueda ocurrir. Que en todo momento usted sienta que está apoyado y que nunca está solo en este proceso. Entonces, porque es real. A veces hemos visto milagros aquí. Hemos visto cosas Ujú. extraordinarias que suceden, ¿sí? Hemos informado acerca de la prematura muerte de un niño y sin embargo ha salido ese niño y nosotros decimos, ¿y ahora qué le digo? ¿No? Pero independientemente de ese resultado, nuestro propósito principal es acompañar a esa familia, acompañar a ese paciente y darles nuestro apoyo, ¿sí? Y que se sientan confortables y aliviados y saber que no estuvieron solos en ningún momento. Así es, Betty. Acá tenemos una frase, esperar lo mejor y prepararse por si no sale lo mejor. Sí, espera lo peor. Y fíjense, no solo paliativos, yo creo que todos, desde que estamos ahí es esta parte de, yo les digo, todos los días brindamos cuidados paliativos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de ese paciente, de esa familia. Entonces, creo que es algo muy importante. Entonces, y bueno, pues disculpen por las fallas técnicas del principio, la verdad es que por eso nos atrasamos un poquito más, pero lo hemos hecho muy bien. Y entonces les compartiremos por el chat algunas recomendaciones que pueden hacer para el autocuidado del equipo. Les vamos a compartir la información, la clase grabada y los invitamos a la próxima sesión el próximo jueves. Es el tema de manejo de síntomas además de dolor, sería el jueves 26. Y pues muchísimas gracias a todos, gracias a todas. Fuimos un excelente equipo. Todos los participantes también.
Y bueno, sí, el video también, el video no me dio tiempo y se los voy a compartir. Es una demostración del modelo Spikes porque si no nos íbamos muy lejos de tiempo, pero se los comparto, ¿vale? Ay, Para sí, que Gaby, podamos ver por el modelo Spikes en acción. Y el modelo North también les voy a compartir otro, ¿vale? maravilloso. Muchas gracias a Cuídense todos. mucho. Gracias a todos, gracias Julie, Gracias, gracias Betty, gracias a gracias. todos los Gracias. Gracias a participantes. ustedes. Bye. Gracias.